Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Voces Públicas. Hoy tenemos a la maestra Leti Ramírez, una funcionaria ejemplar y recién designada hace poquito tiempo como titular de la Secretaría de Educación Pública, y justamente para hablar del proyecto de la nueva escuela mexicana y de los desafíos y los avances que se están registrando en la Secretaría de Educación Pública, tenemos a la maestra Leti Ramírez. Muchas gracias, Leti. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Hace poco tiempo había estado aquí platicando de cómo se escucha a las gentes y ahora te voy a platicar de qué es lo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación Pública. Es muy importante, me imagino que para cualquier mexicano o mexicana, ser titular de una secretaría con tanta historia, tanto prestigio y también tantos maestros y tanta, digamos, aparato burocrático, ¿no? En lo personal, como maestra, como activista, como gente comprometida desde hace muchos años con las causas sociales, ¿qué se siente para ti ser la titular de la SEP? Sí. Yo soy maestra. Eres maestra. Y soy orgullosamente normalista. Ok. Entonces, eso me genera una sensación, primero, de una gran responsabilidad, un gran compromiso, un compromiso principalmente con las niñas, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Ese es el principal compromiso. Pero para que ellos puedan estar bien, la empatía tiene que ser con el magisterio, con los trabajadores de la educación, reconocer el esfuerzo que hacen día a día, cotidianamente. Esto es muy importante. Entonces, la Secretaría de Educación Pública es una institución efectivamente muy grande y tiene grandes retos, pero si los retos los entendemos como afrontarlos de manera colectiva, pues los retos se vuelven fáciles. Si se plantea como una situación individual, pues no hay quien pueda. Finalmente, nosotros tenemos que entender que cualquier actividad de este gobierno es un trabajo colectivo. Entonces, este gobierno de la Cuarta Transformación, y tenemos un proyecto integral para poder atender la educación en este país. Mencionas algo importante y creo que es clave: empatía con los maestros. Sí. Eres la segunda maestra en este gobierno y en toda la historia de la SEP en estar al frente de la SEP. ¿Qué ha significado para ti esa empatía con los maestros, en especial con dos grandes sindicatos que tiene la SEP, y un poco cómo se ha avanzado en estos días? Dice mucho de cómo entiende el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el reto de cómo enfrentar las cosas que queremos cambiar. Sí. Entonces, el hecho de haber nombrado a dos maestras en la Secretaría de Educación Pública es un hecho histórico. Entonces, así es. Y yo digo, como buena maestra, traigo una laminita porque normalmente pues, los maestros siempre tenemos material. Y déjame, te platico. Mira, nosotros, el proyecto de la Cuarta Transformación del país no puede conseguirse si no hay una transformación de la educación. Entonces, la educación tiene que ver con 4 grandes ejes que abren nuestro camino a seguir. En la Secretaría de Educación Pública se hacen muchas cosas, pero muchas. Sí. Pero nosotros tenemos estos 4 grandes ejes. Uno de ellos es la escuela es nuestra. El otro proyecto es becas para el bienestar Benito Juárez, la dignificación del magisterio y los planes y programas de estudio. Son los 4 ejes que nos guían. En el caso de la escuela es nuestra, lo que nosotros hemos planteado es que los recursos para beneficiar a las escuelas tienen que ser directamente entregados a los miembros de la comunidad. Así es, al colectivo. Sí, y uno de los ejes de este gobierno es que no haya tantos intermediarios para que el recurso público llegue directamente a las personas. Lo mismo hacemos con el proyecto de la escuela es nuestra, en donde se forman consejos participativos, se da un recurso directamente a esos consejos, deciden mediante asamblea en qué los van a utilizar y una vez que deciden en qué los van a utilizar, se aplican
y esto se le rinde cuentas a la propia comunidad. Así es. Ese es un programa muy importante y hasta ahorita hemos atendido 113,000 inmuebles que tienen que ver de los que están ubicados en las zonas más marginadas del país. Estamos hablando de todo el país, desde Baja California hasta Chiapas, de Tamaulipas a Oaxaca, de Guerrero a Veracruz, de todo el país. Zonas en donde hay población indígena, afromexicanos, gente más vulnerables, muchas necesidades. No, eso es nuestro gran proyecto de La Escuela es Nuestra. Exactamente. Esos recursos, Leti, se han ido, pues digamos que dispersando durante todo el gobierno. Así es. No solamente ahorita, ¿no? Exacto. Sí, en una evaluación muy general que hagas de esta primer pilar, que es La Escuela es Nuestra, ¿se va a avanzar en más escuelas? ¿Cómo harías esta evaluación? En dos sentidos. Por un lado, en este mes, llevo un mes como titular de esta secretaría, lo más importante es escuchar. Exacto. Escuchar, y en esta ocasión es a los actores del proceso educativo. Entonces escucho a las maestras, a los maestros, y he ido a algunas escuelas, me correspondió fui a Ciudad Juárez, y fui a una escuela en donde el recurso de La Escuela es Nuestra se utilizó para hacer un puente y un canal, porque la entrada a la escuela en época de lluvias era imposible, porque el agua llegaba de tal manera que les impedía pasar y se volvía en un asunto de inseguridad. Lo estuvieron pidiendo durante años y años y nunca habían tenido el recurso para eso, porque en estricto sentido este río es afuerita de la escuela, pero es necesario el puente para poder llegar a la escuela. Entonces los padres tomaron en consideración eso, hicieron ese puente, hicieron ese canal para que entonces el agua pasara en época de lluvias y ellos sin peligro pudieran ingresar a la escuela. Eso era más importante que invertirlo en el propio plantel. Aunque como manejan el recurso, pudieron hacer otras cosas también dentro de la escuela. Entonces, ¿qué futuro se espera en este programa? Es incremento, si va a haber un incremento, se está esperando porque el presupuesto está en la Cámara de Diputados, esperemos a ver cuánto se queda, pero tiene que haber más apoyo para La Escuela es Nuestra, sí está incorporado. Y más apoyo para la participación de los padres, de los maestros y de los alumnos. Así es. Porque también se toma en consideración las propuestas de los alumnos. Entonces estamos en esa proyecto en donde la escuela sea parte de la comunidad y la comunidad sea parte del entorno escolar. Entonces ese proyecto es muy importante. El otro proyecto que quiero desarrollar ahorita es el de Becas Benito Juárez. Becas Benito Juárez. Becas para el bienestar. Becas para el bienestar. Nosotros aquí se han atendido, ¿sí? Se le da apoyo económico a las personas que más lo necesitan, a cerca de 11 millones de personas, de jóvenes y de niños. Lo separamos aquí porque aquí se le da a la familia porque son menores de edad y aquí ya se le da al joven porque ya es más grande. Y son más beneficiarios en media superior, ¿no? En media superior. ¿Sí? Son más beneficiarios, pero se les da, aquí a la familia y pueden tener más, 1 o 2 hijos y se les puede dar. Pero son 11 millones de apoyos. ¿Qué garantiza tener 11 millones de apoyos para jóvenes y niños y niñas que no tienen las condiciones económicas para ir a la escuela? Estudios internacionales han marcado que el problema de la deserción escolar se vincula al asunto de ingresos familiares. Exactamente. Y entonces nosotros decimos, apoyemos a las familias para que con ese recurso puedan ellos ir a la escuela. Ahí es donde los queremos, en las escuelas, aprendiendo. Entonces, esa de Becas Benito Juárez es un proyecto muy importante. Es quizá uno de los programas con mayor monto, por el monto de 76,000 millones, y con mayor volumen, ¿no? Así es. Sí. Y normalmente pues, no se menciona, o sea, y se hace a un lado que hay un apoyo directo, sin intermediación. Sí, nuevamente planteamos como un eje de la política de este gobierno de la Cuarta Transformación es sin intermediarios, apoyo directo a los beneficiarios. ¿Para qué? Pero en este caso es para ayudar a que estén en las escuelas, para ayudar a evitar la deserción y para permitir que tengan la condición mínima para poder estar en ellas. ¿Se ha logrado en algún dato o en algún porcentaje evitar esta deserción o cómo has percibido, es muy poco tiempo para hacer
toda una evaluación tan compleja de un programa de 11 millones de beneficiarios, pero ¿cómo has percibido, Leti, el impacto de las becas? Sí, lo que yo he percibido en tan poco tiempo, espero no ser demasiado superficial para esto, me faltaría tiempo para seguirlo analizando, pero también estuve platicando con maestros de los CEBETIS y de las escuelas de educación media superior, y ellos decían que sí, eran tres directores, no les quiero decir que es en todo el país, pero en esa también fue en Chihuahua donde hablé con ellos, y lo que me decían es que sí les ayuda, sí garantiza que por lo menos estén en la escuela. Y hay una cosa muy importante, y me voy a desviar un poquitito, pero es importante, y es que la pandemia fue muy dolorosa para todos. Pasamos etapas muy difíciles. En donde pegó mucho fue en la educación media superior. Y entonces me decían los directores que ahí lo que están tratando de hacer es formar muchas actividades culturales, artísticas, deportivas, clubes en donde los jóvenes y las jóvenes puedan participar de una manera más directa, en donde haya espacios de discusión, donde ellos puedan generar un club de baile del que les guste, o sea, que no sea regional o que de lo que ellos quieran. Eso les ha dado, a esos maestros con los que hablé, les ha dado muy buen resultado. Pero no tenemos maestro para esa clase, no. Pero mira, entre ellos mismos, los jóvenes deciden, yo sé enseñar, la maestra estaba dedicada a formar monitores voluntarios para hacer actividades dentro de la escuela. Ella les facilitaba la escuela y ellos, los muchachos y las muchachas podían participar ahí en lo que ellos quisieran. Porque sí tenemos un grave problema de ansiedad. Exacto. La pandemia, estar en nuestras casas tanto tiempo, encerrados, con niveles de violencia intrafamiliar altos en muchos de los casos. Entonces tenemos que buscar que en muchos niveles la escuela vuelva a ser un espacio de creación, un espacio de convivencia, un espacio donde tú te puedas sentir a gusto, te puedas sentir seguro. Y entonces las becas Benito Juárez sirven mucho porque ahí sí es para todos los jóvenes de ese nivel. Perfecto. Entonces, entonces tenemos ya dos grandes proyectos. Escuela es Nuestra, atiende infraestructura, cuestiones físicas. Becas Benito Juárez atiende apoyo para que los muchachos estén. Otro de los grandes pilares es dignificación del magisterio. A nosotros eso fue... Exactamente. O sea, aquí hay que decir dos cosas, es dignificación y profesionalización. ¿A qué nos referimos con esto? Durante una larga etapa se estuvo denostando al magisterio. Así es. Se le planteaba que los maestros y las maestras éramos responsables de las crisis educativas, que éramos flojos, que no trabajábamos. Fue una campaña de denostación permanente en contra de la actividad del docente. Y como eso, nunca se había visto en la historia del sistema educativo mexicano, 18 años de denostación. Y la mal llamada reforma educativa lo único que hacía era punitiva, era de castigo. Así es. Entonces, cuando nosotros llegamos a este gobierno, decidimos primero acabar con esa mal llamada reforma educativa y buscar la forma de que el maestro fuera reconocido, y en esa tarea estamos. Y ahí es donde invitamos a todos y a todas a que reconozcamos que el docente es un profesional de la educación con vocación de servicio. El docente tiene muchos deseos de dar. Esa es una de las características. Y los padres de familia que nos puedan escuchar, los docentes saben de lo que estoy hablando. Así es. Porque ahí se siente en cada escuela. No solo las escuelas de las zonas urbanas, las escuelas de las zonas rurales. Durante la pandemia hemos reconocido públicamente todo el esfuerzo que hicieron los trabajadores de la salud, que fue grandísimo. Todos, o sea, desde los enfermeros, los médicos, las médicas, o sea, todos hicieron un gran esfuerzo. Así es. Sin embargo, creo que ha faltado el reconocimiento a los maestros. En el reconocimiento de lo que hicimos las maestras y los maestros durante esa etapa. ¿Qué te han dicho todos esos maestros? Esfuerzos, cosas grandiosas. O sea, me han dicho experiencias muy emotivas, muy importantes. He platicado con algunas maestras y es que no sabíamos cómo a través de la pantalla tener ese contacto con los alumnos, que es lo más importante en los salones de clase, es la parte física, la parte de ver el rostro de los otros, la parte de sentirte en un colectivo. En el caso de la pandemia era dificilísimo porque era a través de la pantalla. Así es. Y entonces me decía una maestra, un ejemplo nada más, de Hidalgo. Ella decía,
yo no tenía la posibilidad de encontrar un algo vínculo que nos uniera, un vínculo que nos uniera para estar practicando de lo mismo. Y a ella se le ocurrió comprar, tiene 18 alumnos, y comprar 18 pollitos. Y fue, porque es una comunidad pequeña además, a casa de cada uno de los niños a dejarles su pollito, un pollo, que fue creciendo a lo largo de los días. Así y entonces, a la hora que tenían la intercomunicación a través de la pantalla, hablaban de ese animalito, de ese ser vivo. Era una manera de incorporarlos. De tener ese vínculo, incorporarlos y de buscar que el conocimiento llegara con un eje articulador, con un proyecto. Y entonces podías hablar de ciencias naturales, podías hablar de ética, podías hablar de medio ambiente, podías hablar de muchas cosas en relación con ese vínculo que ya se había establecido. ¿Y los alumnos así, estuvieron atentos? Claro, dice ella, pero además se involucraba la familia, porque había que cuidarlo, claro, y había que creciera. Y entonces empezaban a platicar de la importancia de los alimentos para ese ser vivo y de alimentos para otros seres vivos que también había ahí en la comunidad, que no era el caso, pero las vacas, los perros, todos los demás, y empiezas a hablar de esa importancia de cuidar a los otros. O sea, seres vivos. Entonces la maestra estaba emocionadísima con eso, de cómo, y así hay cientos de ejemplos. Miles de ejemplos, no son cientos, son miles de ejemplos de lo que hicieron los. En otra escuela, en Sonora, decía una maestra, es que a mí me decían, estás loca, ¿cómo es posible que quieras hacer que tus alumnos aprendan si está la pantalla? ¿Cómo le vas a hacer? Dice, pues no le hace, hay que convocar a todos los que tenemos esa idea y hacer una revolución de las conciencias, y sí se puede. Y hubo muchas experiencias de ese tipo. Entonces, por eso nosotros decimos la profesionalización del magisterio. El magisterio, los docentes, no es una cuestión técnica, es una cuestión profesional. Entonces, cuando estudias para ser maestro, te preparas para ser docente. O sea, tienes toda una serie de conocimientos, de herramientas, de actividades para poder enseñar. Exacto. Y eso es una profesión. Exacto. No somos profesionales de la educación, somos los maestros y las maestras. Eso somos. Y ahí lo hacen todo el tiempo. Todo el tiempo lo hacen en sus escuelas, en sus comunidades, buscando cómo hacer. Llegué a una escuela en Nayarit. Llegué el día que regresaban a la escuela los niños y veo las maestras emocionadas entregándole a los niños sus cajitas con un dulcecito y un lápiz para darles la bienvenida, en los periódicos murales diciendo bienvenidos, aquí están. En el retorno a las clases presenciales. En el retorno a las clases presenciales. Y nosotros decimos, en el retorno a las clases presenciales decimos, ¿por qué es tan importante? Sí. Porque todas y todos necesitamos a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes en las escuelas. Los necesitamos presencialmente. Exacto. Porque en la escuela se convive, se vive, se aprende, se adquieren conocimientos, juegas, gritas, cantas, disfrutas. En la escuela puedes ser feliz. En la escuela es un espacio para disfrutarlo. Y ahí es a donde queremos a todos. Y nuevamente aquí hago un llamado a los que aún no han regresado a las escuelas. Necesitamos estar en las escuelas, sobre todo, y a todos los niveles, a todos los niveles. Así estamos planteando que queremos que estén en las escuelas, todos los niveles. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce a alguien que aún no ha regresado por diferentes motivos? Así es, a muchos maestros y maestras que también nos están viendo, y padres de familia que confíen. Que confíen, que regresen a las escuelas. Exacto. Que en las escuelas se pueden hacer muchas cosas y lo necesitamos tener ahí. De manera técnica se dice que estamos por la recuperación de la matrícula. Nosotros decimos sí, pero la recuperación de la matrícula no como un número, no como una estadística, sino como la posibilidad de esas niñas o niños o jóvenes que regresen a la escuela como una opción de vida, de proyecto, de sentirse parte de algo y de futuro. Eso es lo más importante con regresarlos a las escuelas. Ahí los queremos. Y ahí está esto. Vamos a un corte, secretaria, y continuamos. Claro que sí. Amigas, amigos, regresamos a Voces Públicas. Estamos con la maestra Leti Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública. En el bloque anterior, la maestra hizo una explicación muy sucinta, con ejemplos muy claros,
de 3 de los 4 ejes que forman parte de este proyecto educativo de la Cuarta Transformación, al final les hizo un llamado a todos los padres y madres de familia y a los profesores también, y por supuesto a los alumnos, a un retorno a las aulas. Ya estamos en la etapa presencial. Así es. Así es, Leti, ¿no? Así es. Y un poco para insistir también en ese llamado, ¿qué es lo que desde tu punto de vista deben tener pues los niños, las niñas, los jóvenes y los padres para que confíen en el retorno a las clases presenciales? Claro. Lo más importante es el contacto con los otros seres humanos. Entonces es muy importante que estemos en la escuela de manera presencial. No solo es lo que la maestra o el maestro te puede transmitir, es también el tener a tus compañeros, a tus amigos, a tus amigas, el poder ver con quién puedes platicar, con quién puedes contar tus anécdotas, tus experiencias, la película que viste hace unos días, lo que tú puedas platicar. Entonces es tan importante lo que hace la escuela para desarrollarse con la comunidad, que necesitamos que todos, después de la dolorosa etapa de la pandemia, podamos recuperarnos y emocionalmente. Entonces, perder el miedo, y lo podemos hacer en las escuelas. La escuela es el lugar en donde, lo decía hace un momento, donde se aprende, donde se convive, donde se platica, donde se juega, donde se es feliz. Y estoy hablando de todos los niveles. Es un lugar en donde podemos estar y podemos ser. Por eso les decimos, si todavía algunos faltan por regresar a las escuelas, ahí los queremos. ¿Hay ahí muchas escuelas o hay una cantidad importante que no ha retornado? En presencial todos. Hubo unas escuelas que lo detuvieron por el huracán en algunos estados, se tuvieron que regresar. O los sismos. Por los sismos, pero todas las escuelas han regresado. Hay algunos alumnos que no han regresado. El dato preciso lo vamos a tener a fines de octubre, porque como lleva un proceso para juntar la estadística, para saber cuántos nos faltan. Pero estamos todos empeñados, y es una labor no solo de que la maestra o el maestro consiga que regresen, es una labor de todos. Por eso, si conocemos a alguien, si vemos a algún joven que no esté en la escuela, todos podemos ayudar a que esos alumnos, alumnas estén en la escuela. Exactamente. En las escuelas. Y ahí decíamos nosotros que la dignificación del magisterio y la profesionalización es muy importante, porque se necesita una estabilidad laboral para sentir que puedes realmente desarrollar tu actividad profesional. Y en este gobierno, en lo que llevamos de este gobierno, en 4 años, se han logrado la basificación de 650,000 personas. 650,000 trabajadores de la educación que tienen certeza laboral y les permite desarrollar mejor su actividad educativa. ¿Nos falta mucho? Sí, pero hemos avanzado mucho también. Sí, y esto es mucho más. ¿Y los sindicatos lo están reconociendo? Sí, lo han reconocido del trabajo que se hace. Hay algunas cosas que tienen que modificarse, la forma como ingresan, las promociones, pero en esencia se reconoce este trabajo de dignificación del magisterio a través de la basificación. Eso se dice fácil el número, algo es. Pero 650,000, estamos hablando de miles de millones, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de un universo de 1.200.000, 1.300.000 profesores. 2 millones. 2 millones, gracias. Y entonces nosotros decimos, para poder impulsar, y esa es una de las actividades que yo he desarrollado, para poder impulsar varios de estos ejes, necesitamos tener contacto con la gente, contacto con los maestros, contacto con los padres. Y por eso seguimos también el lema que ha insistido tanto el presidente de la República, y es menos escritorio y más territorio. Así es. Y nosotros yo les puedo decir que los maestros con los que he podido hablar, las maestras con las que he podido platicar, se sienten verdaderamente reconfortadas, que la titular de la Secretaría de Educación Pública pueda ir a sus escuelas, platicar con ellos, preguntarles qué cosas están mal, cómo lo hacemos, qué vamos a hacer. He estado en la Ciudad de México, en Tepito, ahí en el centro, en Ciudad Juárez, en Hidalgo, Me contabas en Nayarit. que hace poco estuviste en una escuela que estaba cerca de la SEP, del edificio histórico de la SEP en Brasil y Argentina. Sí. Y que nunca había recibido la visita de una titular de la SEP, Así es, ¿no? en la escuela Miguel Serrano. Esta escuela, Miguel Serrano. Sí.
Y ahí vemos una foto del Meche, si no me Hidalgo, equivoco. los jóvenes estudiantes normalistas del Meche Hidalgo, que fui a visitarlos porque tengo un encargo de que el Meche tiene que abrir como escuela normal, y entonces fui con ellos. Estamos trabajando en eso, hay cosas que tenemos que afinar, pero ahí vamos a La lograr. dignificación pasa también por eliminar la criminalización de los estudiantes de las normales rurales, ¿no? Sí. Sí, son estudiantes que se van a formar, a preparar como maestros. Entonces, claro que los tenemos que reconocer. Estuve también en otra escuela donde fue la promoción de la lectura. Es fundamental. Y este gobierno también lo ha promovido de diferentes maneras. Desde el Fondo de Cultura Económica, desde los fandangos por la lectura que impulsa Beatriz Gutiérrez Müller, desde estas jornadas por la lectura que se hacen en la Ciudad de México, en donde lo que necesitamos es que todos los alumnos estén cerca de los libros y puedan saber que de ahí hay grandes conocimientos que tenemos que... Aquí en esta escuela secundaria estaban los maestros, personificaron varios de los actores de la historia. Estaba Sor Juana Inés de la Cruz, así se llama la secundaria, Sor Juana Inés de la Cruz. Escenificaron, estaba Don Quijote de la Mancha y algunos personajes de algunos de los libros. Está uno que se llama La Tía Chofis, entonces la maestra se vistió de Tía Chofis con su tocado y todo, pero en la idea de qué podemos sacar de la lectura, cómo podemos desarrollar la lectura y diferentes conocimientos, el uso del diccionario, una palabra nueva con un significado diferente, cómo podemos cambiarle el final a un libro, a un cuento, y podemos inventar otros finales. Hay tantas cosas que hacen los maestros todos los días, en todos lados, que estamos aquí. Ahora, nosotros sabemos que yo no voy a poder visitar todas las escuelas. A nivel básico son más de 226,000. Pero lo importante es que se sepa que andamos viendo y sobre todo que reconocemos el trabajo del docente en el aula y las dificultades que tiene. Y que hay muchas cosas que corregir, que apoyar, sí. Pero también con esto se ve que el apoyo de presupuestal para la educación es muy grande. Y ahí escuchando usted, lo que estoy observando, si me permites hacer esta observación, que es pregunta también, estás fusionando dos experiencias muy importantes. Tu experiencia como maestra y tu experiencia durante muchos años de atención ciudadana. Así es. Es decir, de poder atender, escuchar y gestionar y resolver los problemas en un sector tan complejo y tan lleno de demandas. ¿Es correcto esto? Sí. Yo cuando fui docente ante aula, hace 12 años, participé en un programa que era de recuperación de matrícula. Entonces fui maestra aquí en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón, en las Barrancas de Santa Fe, en una escuela que se llamaba la Flavio Gutiérrez Zacarías, en la colonia La Cañada. Y ahí, en esa escuela, yo era la maestra que tenía que ir a buscar a los alumnos que por algún motivo se habían ido de la escuela, se alejaban, que estaban en la calle, ¿no? Y los buscábamos para decirles, aquí te eres bien recibido, vente para acá. Y fui maestra multigrado, porque recuperabas niños que no sabían leer y escribir o niños que ya tenían un mínimo de conocimientos como para sacar la educación básica. Y trabajaba con ellos. ¿Y los convencías? Y convencías. A muchos sí, a otros no, pero es una actividad que sabemos hacer. Exacto. Que podemos conseguir. No se trata de que ahorita vayamos a buscar a cada uno, sino que hagamos una campaña generalizada para que los niños y las niñas regresen a la escuela. Y convencer a los propios maestros, dignificándolos. Exactamente. Entonces sí se puede. Entonces sí, efectivamente tengo una experiencia como docente. Y déjame platicarte que yo he sentido ahora que una vez que te formas como maestro, siempre eres maestra. Así es. Es una sensación, es una idea, es una vocación. Yo estudié en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, aquí en México, Tacuba y Cosme, y regresas y te da un gusto. Cuando estaba en alguna de las escuelas, les decía a los maestros, ver el pizarrón, es la fecha escrita, con esa letra, los dibujos para dar bienvenida a los niños, ver sus nombres en los jueguitos, en estar con ellos, es una sensación que dices, este es mi espacio. Claro, el salón de clases es donde podemos estar, donde haces muchas cosas en el salón de clases. Exacto. Y en el patio de recreo. Y ahora lo que aprendemos, y aquí déjame vincularlo con los planes. Con los planes y programas de estudios, planes y programas de estudios, que es el otro eje. Y primero son los planes que se desarrollaron con participación de mucha gente.
Hubo durante 2 años discusiones, Exacto, conversatorios, pláticas, conferencias, participaciones, asambleas a nivel de todo el país y se escucharon. O sea, yo no estaba presente porque estaba haciendo otra labor, pero sin embargo, todo exacto. eso, tengo el reporte de todo lo que hicieron, recuperaron el sentir del magisterio y entonces se genera un plan de estudios que como eje fundamental tiene la visión humanista de la educación, la visión de generar alumnos críticos, alumnos que tengan la posibilidad de crear, que tengan la posibilidad de actuar. Es una educación con una visión colectiva, con una forma diferente de enseñar. Y es algo que nos lleva a recuperar esto que hacen los maestros, porque la realidad es cambiante. Claro. Y los planes que teníamos anteriormente correspondían a un momento histórico, a una idea de cómo se estaba trabajando. Estos planes y programas involucran a la comunidad. Entonces queremos que la comunidad sea el eje con el que se trabaje a través de la escuela mediante proyectos y puedan ellos trabajar. Era una visión más de cátedra, que llega el maestro, llega al salón de clases, da su cátedra, el alumno toma los datos, se prepara para un examen, hace el examen y se va. Y entonces después a veces te acuerdas de lo que hiciste en el examen y a veces no te acuerdas. Claro. No importa la cantidad de la respuesta que hayas tenido, ¿no? Pero te acuerdas o no te acuerdas de lo que ahí aprendiste. Otro lo que queremos saber es que hay que apropiarnos del conocimiento. Entonces, y que sea un conocimiento donde te sientas que eres parte de él. Y platicábamos con algunos maestros de que tú empiezas a trabajar con los niños y quizás no se vea este movimiento de apropiación del conocimiento en los primeros años, claro, pero después vas formando ciudadanos que a la larga van a saber tener una opinión, respetar al otro, escuchar, poder decir esto quiero, esto es lo que yo necesito, qué espero de la escuela, qué quiero ser, una visión integral. Entonces tú vas preparando de esa manera, ¿no? Y estás transformando y nosotros un modelo. Decimos, para que haya una transformación de un país, tiene que pasar forzosamente por la transformación de la educación. Por eso son estos nuevos planes y programas. Estos nuevos planes y programas que buscan que la educación se maneje en campos formativos, que sea una educación que ayude a formar estos nuevos ciudadanos, estas nuevas personas, un país, un mejor país. Te voy a dar antes de pasar al otro eje, pues obviamente la derecha, el sector conservador, el que no le gusta todo lo que hace la 4T, está diciendo, es que están ideologizando. Van a volver a los alumnos socialistas. Lo han publicado. Sí. ¿Cómo responder esas críticas? Mira, estos planes tienen 4 campos formativos. Sí. Formativos, a ver, entiendo. ¿Qué es formativos? Estamos formando gente. Sí. Es lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Tú hablas de ética. Si tú dices, nosotros queremos formar niños que respeten a los otros, ¿qué de socialista puede tener eso? Así es. Es un asunto de valores. Es una cuestión de lo que necesitamos es que respeten a los otros y exiges respeto a tu opinión y a ti mismo, que voltees a ver a los otros, que hay una vinculación con el ser humano. Entonces, y esto tiene que ver es humanismo. Con humanismo totalmente y con no a la violencia, porque nosotros planteamos que lo más importante es la paz. Sí. Y la paz se logra también en la educación. Empiezas a formar gente que no vea como normal el acoso, la violencia. El bullying, el ciberacoso. Pues es que así es, siempre ha sido así. No, el acoso es violencia. Y nosotros decimos, no hay que permitir la violencia en ningún nivel y en ningún espacio. Y eso se da con estos campos formativos. Estamos formando un ser humano humanista que busque la transformación de su propio entorno y que tome en cuenta lo que sucede en su comunidad. Y estamos hablando no solo de comunidades alejadas de las zonas urbanas, de todos lados, porque en las zonas urbanas tú puedes decir, es que la comunidad no está tan cohesionada, pero en las zonas urbanas hay territorio. Claro. Si tú vives en un condominio, si tú vives en una unidad habitacional, ese condominio, y hay tan solo de
¿Por qué voy a tirar la basura donde el otro le estorbe? Así es. Tenemos que buscar un lugar donde esté la basura y se separe. Los niños y las niñas de ahora tienen una concepción del cuidado del medio ambiente mucho más diferente avanzada. a nuestras generaciones, así es. Muy avanzada. Ellos están enseñándonos. Nos están enseñando y ellos nos enseñan. Es un campo formativo en donde los conocimientos parcializados están incluidos ahí, pero lo vemos desde un punto de vista colectivo. Así Entonces, es. En todos lados se puede partir de lo humano y lo comunitario. En las zonas urbanas, en las zonas rurales, y decimos también, estos campos formativos tienen que considerar que todos los niños y niñas llegan a la escuela con un saber, ya ellos traen con Exacto. saberes, que no son los que nosotros les podemos intercambiar. Pero de una zona rural, un niño que ha crecido en un rancho, pues es obvio que llega con saberes a la escuela. O sea, sabe cómo criar a las gallinas, sabe cómo se crían a los animales, sabe cuáles son las actividades que se realizan, a qué hora se tienen que levantar. Tengo una experiencia que me mandó un maestro de Baja California, hermosa. El maestro se llama Luis Rosales. Y él dice, mira, es que esta niña, la niña se llama Alejandra, y la niña vive en Mulegé, Baja California, y ganó un concurso. ¿Sí? Pero entonces entrevistan a la niña y pasan los paisajes de la... Y dice ella, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, me tomo mi taza de café, me subo a mi caballo, 4:30. paso por la maestra y nos vamos a la escuela. Y luego la maestra la entrevistan y dice, es que a Alejandra le gusta mucho conocer. Y entonces aquí en esta zona sí tenemos internet. Y entonces ella le ayudamos a que conozca más, intercambie conocimientos y que nos ayude. Y ella adquiere, nos apoya, nos enseña mucho y luego ella misma se vuelve monitora de otros, voluntaria, ¿sí? Y entrevistan al papá y el papá dice, yo siempre le he dicho a Alejandra, que se llama la niña, dice, échele ganas, mija, para salir adelante, échele ganas. Entonces digo, eso es una maravilla. Claro. Porque entonces es la comunidad, la maestra, los padres de familia, los alumnos, buscando cómo construir ese colectivo, cómo buscar esos saberes, esa forma de entender que todos somos parte de lo mismo y esa es la esencia de la educación humanista. Así es. Y eso es lo que nosotros estamos desarrollando, que no tiene que ver nada con ideologización. Así es. Tiene que ver con un reconocimiento al ser humano, como un respeto a la vida. Vamos a un corte, maestra. No nos dejen. Seguimos aquí en Voces Públicas. Amigas, amigos, regresamos a Voces Públicas. Durante estos dos segmentos anteriores, la maestra Leti Ramírez nos ha explicado estos 4 ejes que estamos viendo en pantalla sobre la escuela es nuestra, la dignificación del maestro, las becas para el bienestar y los planes y programas de estudio, que en conjunto, Leti, creo que eso forma la nueva escuela mexicana, ¿no? Es decir, estos 4 ejes es lo que se ha llamado la nueva escuela mexicana, que es el proyecto de este gobierno, el proyecto de la Cuarta Transformación. Si nos fuéramos a la esencia de lo que es la nueva escuela mexicana, ¿cómo la podrías describir? ¿Qué es lo más importante? Ya habías mencionado el hecho de formar niños y niñas en la no violencia, en una nueva ética, pero ¿qué más podríamos destacar de esta nueva escuela mexicana? Podemos insistir. Exacto. En que si queremos transformar al país, tenemos que transformar la educación. Y la educación como un proceso, y la educación a largo plazo. No la educación para un grado a otro, sino una educación que forme a ciudadanos, que forme a personas que tengan en esencia el aspecto humanista, que vincule a la escuela con la comunidad, que genere personas, ciudadanos críticos, participativos, en contra de la violencia, en contra de la corrupción, sí, pero y que no sea una actitud discriminatoria. Entonces, esta es la esencia de la nueva escuela mexicana. ¿Qué tipo de personas estamos ayudando a formar? Es un lugar en donde todos se sientan respetados, donde todos se sientan incluidos, donde lo más importante sea lo humano.
y en este proceso de enseñanza-aprendizaje poder incluir a la comunidad como el eje rector del trabajo que se está haciendo en las escuelas. Esto de volver a la escuela, a que haya un respeto hacia lo que ahí se vive, es muy importante. Platicaba con unos compañeros de Sinaloa y ellos decían, tenemos unas zonas en donde durante la pandemia las escuelas fueron vandalizadas y se llevaron todos los materiales útiles que hacían, pero tenemos otras colonias donde las escuelas no fueron vandalizadas. Las respetaron. Y decían, entonces mucho depende de donde la comunidad se apropia de su propia escuela y la cuida. Así es. Y donde la comunidad abandona la escuela y entonces ya no hay quien la proteja. Entonces tenemos que volver a ese espacio en donde la escuela sea parte de la comunidad y la comunidad sea un eje articulador de los conocimientos que se dan dentro de las escuelas. Entonces, en esencia, la nueva escuela mexicana tiene que ver con el humanismo. Eso es lo que nosotros estamos impulsando, eso es lo que queremos. Y aquí me voy a aprovechar de toda la difusión que puede haber en todos los programas que ustedes desarrollan, es que hay muchas conferencias que se dan sobre cómo estamos entendiendo la nueva escuela mexicana y los planes y programas. Sería necesario que se difundieran muchísimo más. Hay conversatorios en CONACYT con especialistas de la Universidad Pedagógica Nacional, con académicos, y hay discusión, porque no tiene que haber una sola idea, se tiene que discutir, se tiene que problematizar, pero siempre poniendo en esencia que lo más importante es qué tipo de ser humano queremos, qué tipo de ser humano en el que estamos pensando. Y entonces, pues podemos comentarles dónde ha habido todas estas conferencias para que ustedes nos ayuden a difundirlas, pedirles a todas las maestras y los maestros que en los consejos técnicos podamos allegarnos a más información. Tenemos todo este periodo, todo este año para poder estar entendiendo cómo lo queremos hacer, pero sobre todo decirle que son cosas, muchas de las cosas que plantea la nueva escuela mexicana, ellos las aplican todos los días, cotidianamente. Sí, aún si quieres, si no meterle en el marquito de este es el plan de estudio y así va a ser, pero ellos las están aplicando. Los están aplicando. Los están aplicando. Entonces necesitamos comentarlo, discutirlo, hacer esta gran campaña de difusión. ¿Has sentido resistencias adentro de la SED a este proyecto? Hay como, más que resistencias de la misma Secretaría, hay como temor. Temores a lo nuevo, temor a lo que rompe, temor a lo que transforma, temor a lo que construye otra cosa. Sí hay temores. Sí, se movió la zona de confort. Claro, y de todos modos eso se va a seguir modificando, o sea, porque tampoco se trata de que, bueno, la Secretaría de Educación Pública dice que ahora hay que hacer esto y entonces lo impone a todos los maestros y pues es lo mismo que estábamos haciendo y lo que no queremos. Lo que nosotros queremos es que haya discusión en las escuelas, discusión entre los trabajadores, que se involucren, que busquen la forma de mejorarlo, de corregirlo, más, y entonces tenemos una sinergia para que la escuela funcione de otra manera, a todos los niveles, y de todos los tipos de escuelas y de todos los. Entonces necesitamos que haya eso y solo de esa manera podremos tener una escuela mexicana donde todos hayamos participado y construido esa forma, porque sí queremos continuar con la transformación del país que busque el respeto, que busque estar en contra de los que mienten, estar en contra de los que utilizan recursos para hacerse ricos únicamente ellos, que no les importa pasar por encima de los demás. No, lo que queremos es que sea una sociedad que viva en armonía, en paz. Eso es lo que necesitamos y tenemos que atacarlo por todos los frentes, no a la violencia, sí a la paz. Eso queremos. ¿Te has dado tiempo para poder convencer y sostener encuentros con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Sí, ¿Qué has percibido? Tuve ya encuentros con ellos, con ambos, con todos los secretarios generales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con su dirigente nacional, Alfonso Cepeda, en donde ellos consideran que les falta información sobre el plan de estudios, pero reconocen los aportes que hemos hecho en cuanto a la dignificación y profesionalización del magisterio, en cuanto al programa de la Escuela es Nuestra, en cuanto al asunto de las becas de bienestar Benito Juárez.
tienen algunas dudas de cómo se está aplicando la carrera de maestros y maestros, pero sin embargo están de acuerdo en que tienen que ser los maestros, las maestras, los docentes, los actores, un actor fundamental en toda esta nueva escuela mexicana. En el caso de la CENTE, incluso dicen muchas de las cosas que durante años la CENTE estuvo impulsando son parte de lo que ahora se plantea. La discusión, asamblea, el que haya una apropiación de ese trabajo que se está haciendo, el que haya un reconocimiento a al trabajo profesional de los maestros y de las maestras, y eso lo reconocen, pero también plantean que hay cosas que faltan. Y sí decimos, hay muchas cosas que faltan, pero vamos a hacer. Y aquí utilizo sobre todo la palabra que también empleaba en mis otras actividades, es el diálogo. El diálogo es fundamental. Si se rompe el diálogo ya no puedes construir. Entonces tenemos que hablar. No se trata de que estemos de acuerdo en todo, pero se trata de que busquemos los puntos en los que sí coincidimos. Exacto. Y también con otras organizaciones de la sociedad civil, incluso que no están a favor de la Cuarta Transformación. Ha habido pláticas y podemos seguir teniendo más. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar los puntos que unen en el terreno educativo. Y el punto fundamental es qué tipo de ciudadanos es el que estamos formando. Nos preocupa la enseñanza, el aprendizaje de los niños, de las niñas y de los jóvenes. ¿Y qué tipo de sindicalismo magisterial sería lo ideal para impulsar la transformación? Sé que eres la titular de la SEP, que es difícil desde tu papel de autoridad, pero también tienes esa experiencia sindical. En una reflexión, ¿qué tipo de sindicalismo sería el más importante en un sector como el educativo? Yo, desde el punto de vista del sindicalismo, que es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, habría que seguir luchando porque tengan más. Pero el sector de los trabajadores de la educación no puede separar su defensa gremial de su materia de trabajo. Exactamente. No lo puede separar. Quizás haya en otros grupos de trabajadores, en otros sindicatos que sí se pueda separar. Aquí no. Entonces tienes que tener esas mejores condiciones laborales, pero también debes de tener el compromiso con a quien tienes enfrente, el compromiso con la educación. Y eso te lo enseñan. Entonces, luchas por tu defensa de tus derechos, pero también sigues apoyando cómo vas a transformar la educación y cómo vas a conseguir que esa educación esté vinculada con la comunidad. Y te puede servir incluso si tienes una buena relación con la comunidad y ves la sociedad, los padres, el entorno, ve que tú eres un maestro comprometido, cumplido, trabajador y estás siempre buscando que los alumnos estén más motivados, te pueden ayudar también para la defensa de tus derechos, pero tiene que haber una clara diferenciación de cómo no maltratar el trabajo docente, pero sí seguir luchando por tus demandas. Entonces es una situación muy compleja, es un equilibrio, pero tienes que mantener el equilibrio. Sí. Y además, durante muchos años, no podemos negarlo, el sindicalismo magisterial fue un botín político. Así es. Botín político de un personaje como el Bester Gordillo, y antes del Bester Gordillo, de Conjitus Barrios, es decir, era un instrumento corporativo, era un instrumento de control político. ¿Busca la Cuarta Transformación eso, el control político de los maestros? Claro que no. O sea, la Cuarta Transformación lo que busca es el respeto a los derechos de los trabajadores. Ese es otro de sus ejes, y no solamente del magisterio, sino de todos. Respeto a los derechos de los trabajadores, pero también busca transformar la sociedad. Exacto. Y entonces estamos transformando la sociedad a través de la educación, respetando el derecho de todos. Y nosotros no nos interesa. No, si hay participación podemos llegar a encontrar los puntos que nos unen. Exactamente. ¿Y sientes que el diálogo ha ido avanzando? Apenas está empezando. Yo tengo un mes, ¿sí? Pero lo que saben los trabajadores de la educación que hay posibilidades de escuchar. Estamos en diálogo, que podemos platicar y podemos construir cosas. Además, es clarísimo que durante estos 4 años del gobierno de la Cuarta Transformación no se han registrado las movilizaciones de descontento magisterial que se realizaron en los últimos 18 años, es decir, de un sector que se sentía agraviado, criminalizado, y que ahora pues está incorporándose y está incorporado a este proceso, ¿no?
Y como Secretaría de Educación Pública, nosotros decimos es un reconocimiento a la labor profesional del magisterio. Y eso tiene que ser a la labor que realizan todos y todas cada día, de manera cotidiana. Nosotros eso lo tenemos muy claro. Y un reconocimiento a la necesidad de su estabilidad laboral. Por eso tenemos ya 650,000 trabajadores basificados, que eso no es cosa fácil. Por eso estamos impulsando que haya participación de padres de familia para la escuela es nuestra. Por eso estamos impulsando que no haya deserción escolar a través de las becas para poder estudiar. Por eso estamos planteando los planes y programas, porque tenemos una visión integral de transformación del país y de respeto tanto al alumno, a los padres de familia, a los maestros y que la comunidad en su conjunto pueda construir una mejor sociedad. Excelente. ¿Algo más que quieras agregar, Leti? ¿Algún mensaje a los maestros y a los padres de familia que nos están viendo? Lo último, solamente me gustaría decirles que necesitamos a todas y a todos los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes en las escuelas. Recordarles que las escuelas son unos espacios para convivir, para compartir, para ser felices. Necesitamos que sean unas escuelas con unos espacios seguros y que podamos estar todos ahí construyendo una mejor sociedad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y a todos que siguieron en Voces Públicas. Nos vemos en la próxima emisión.